Bueno, la obra de Ignacio Olagüe, pasando ya, digamos, por encima lo que fue la crítica a la persona, para no tener que leer su obra. Tú sigue. Eso se corta después y no pasa nada. Sí, pero tengo que quitar el sonido, ¿no? Sí, mejor si quitas el sonido. ¿Y cómo le quito el sonido yo a esto? Mira, pues el libro de Olagüe, que tengo la edición de Plurabel ya de 2003, lo tenemos por aquí, además fíjate, subrayado hasta la saciedad porque es un libro realmente interesante. Luego tengo el libro que le dedicó al orientalismo español Al-Asri, que me lo regaló en Tetuán, Muhammad Al-Asri, de los imaginarios y la forma de entender el mundo del orientalismo español. Creo recordar que tenía el libro, me lo regalaron en Teherán, la traducción de Olagüe al farsi, que esta es ya edición, digamos, de bolsillo, mantienen el título en castellano, pero está en farsi. Y tengo, que compré yo en su momento en una librería de viejos, el libro de La decadencia española de Occidente. La decadencia española, ya la de Occidente es la de Spengler. De Olagüe, Sverker Arnoldsson, cuando habla de Olagüe en los orígenes de la leyenda negra, y lo que para mí era fundamental, que era entender la historia de Al-Ándalus como parte de una historia árabe española, que en realidad es lo que ofreció desde el título Francisco Codera, ¿no? Y que el arabismo español, pues en su hiperespecialización se le han olvidado ya las visiones de conjunto, ¿no? Bueno, pues Ignacio Olagüe creo que es un personaje del que merece la pena hablar, sobre todo desde hace unos 15 años, porque ha sido uno de los grandes ninguneados en la historia de España, muy especialmente la historia árabe de España, pero también la historia de las mentalidades, lo que él llamaba las ideas fuerza, que era como antes se hablaba de los libros, cuál era la idea fundamental de un libro, ¿no? Cuando yo publiqué en 2006 el libro Historia General de Al-Ándalus, que en realidad debió llamarse Al-Ándalus, Europa entre Oriente y Occidente, pero por razones editoriales se llamó Historia General, atrajo la atención de los medievalistas españoles, pusieron a caldo el libro, también al autor, también al editor y todo el que pasaba por allí cerca, y como la idea fuerza, por recuperar la palabra, el término de Olagüe, era que el arranque de Al-Ándalus no fue debido a una invasión, entre otras muchas razones, porque no hay documentación alguna y porque el Islam como tal no existía entonces, por lo tanto ya nos llevaría a una explicación más sofisticada, y a la gente no le gustan las explicaciones sofisticadas, sino los grandes creacionismos, ¿no? Bueno, pues en aquel momento se asoció esa no invasión a una persona a la que yo no había leído profundamente, lo había leído pero no profundamente, pero a partir de entonces pues nos convertimos como una especie de binomio, y cada vez que me criticaban a mí salía su nombre, cada vez que lo criticaban a él salía mi nombre, y por aquello de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues he tenido un acercamiento y un descubrimiento de la figura de Ignacio Olagüe, un hombre que escribió un libro llamado La Revolución Islámica en Occidente, que así es como él define la presencia del Islam en Europa y muy especialmente en la península ibérica y en Sicilia, y que removió todas las aguas del arabismo y el medievalismo españoles, en mi opinión sin venir a cuento, en mi opinión sin ningún fundamento, pero haciendo algo que es muy clásico en los intelectuales a medias, en los intelectuales que no funcionan individualmente, sino lo que yo llamo la jauría del pensamiento, en que uno pega el grito y todos los demás acuden a dar bocados, porque no se criticó la obra de Ignacio Olagüe, no se leyó la obra de Ignacio Olagüe, sino que se atacó a la persona. Se le podía haber atacado porque podía ser feo, porque podía ser bajito, porque podía ser pobre, porque podría ser un maltratador de animales, pero se acudió a algo que tenía mucho más predicamento, y es que Ignacio Olagüe estuvo en sus orígenes en el nacimiento de las Jons,
la parte, digamos, contratante de la falange española en su momento más ideológico. Poco importa que estuviera en las Hons o en cualquier otra cosa. Lo interesante es que es una falacia recurrir ad hominem, es decir, criticar la obra de una persona sin leer la persona e ir a por la persona. Y esa forma de criticar a Olagüe sin haberlo leído, sin justificar su obra, pues a mí me llevó a leerlo y a descubrir que de alguna manera no solamente era un tipo interesante, sino que hay que reeditarlo, que hay que volver a comprenderlo, que hay que volver a leerlo. En mi obra yo no le di mucha importancia, para mí era simplemente una coincidencia. Alguien había dicho antes que yo que no había habido una invasión islámica, mucho menos musulmana en el sentido de lo religioso, de la península ibérica, y pensé que merecía la pena darle más vueltas a este personaje, ¿no? La obra de Ignacio Olagüe merece la pena estudiarse en su conjunto, por supuesto muy por encima de la mera crítica a que su autor pudo estar o no en los orígenes de alguna de las agrupaciones que acabarían creando la falange española. De hecho, cuando uno contempla esta faceta personal y política de Ignacio Olagüe, se da cuenta de que él formó parte del núcleo original por una amistad con Ernesto Jiménez Caballero. Yo creo que tiene más que ver con Dionisio Ridruejo en el sentido de una interpretación revolucionaria de la ideología española, y que al igual que Dionisio Ridruejo, su ideología derechista, en términos hoy comprensibles, se va difuminando por el camino porque se acaban convirtiendo en meros revolucionarios y ni siquiera forman parte del sistema franquista. Por lo tanto, es injusto adjudicarle simplemente una ideología como si eso lo hubiera definido como intelectual, porque realmente no lo definió como intelectual. Él no formó parte del sistema. Ernesto Jiménez Caballero sí, y cuando algunos autores españoles, sin entender la obra de Olagüe, han calificado simplemente de el falangista Olagüe, tipo Maribel Fierro, que le dedica unos 40 o 50 páginas a no hablar de su obra y se hablar de su falange, yo creo que confunden la biografía de Olagüe con la de Jiménez Caballero, porque las coincidencias de fechas, que si Olagüe estuvo en las Hons y no en falange española, que si fue el primer fundador de un cineclub, que en realidad había sido Ernesto Jiménez Caballero, es decir, se traslada la biografía de un intelectual claramente fascista, como fue Ernesto Jiménez Caballero, a la de Olagüe, y ya tienes armado el muñeco. Es la falacia del espantapájaros o del hombre de paja. No tienes que entrar en su obra. En esa obra en la que sí podemos entrar, yo me considero un hombre completamente de izquierdas y valoro el trabajo de un hombre que pueda ser originalmente de derechas o a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, sobrepasando la idea de la propia ideología, Olagüe tiene un libro fundamental que es La decadencia española. La decadencia española es un libro que son 5 volúmenes, yo tengo 2, el otro está muy destrozado, es muy difícil conseguirlo al completo, es fácil y caro conseguir en subastas y en librerías de viejos los volúmenes iniciales. La obra creo que se debería reeditar, por cierto, porque tiene todavía interés. ¿Y qué es lo que plantea Ignacio Olagüe? Ignacio Olagüe no trabaja con los historiadores españoles, trabaja con los historiadores europeos. Él es, en lo que en mi opinión es algo que no se ha estudiado lo suficiente, es un intelectual de la República. Es un intelectual de, igual que ahora la gente plantea, para no decir la generación de la República, habla de la generación del 98 y del 27, cuando todos ellos comían, escribían y se leían y se odiaban o se amaban mutuamente en el mismo tiempo y espacio, pero lo quiere separar para no tener que decir que estos tipos fueron la literatura de la República. Bueno, pues entre los intelectuales originarios de la República está Ignacio Olagüe, que adapta la crítica de Oswald Spengler a la decadencia europea y lo aplica a la historia de España. Él plantea que hay un espíritu español por encima de todo, plantea en ocasiones ese espíritu, como era la cuestión de la época del regeneracionismo, cómo habíamos perdido el imperio, etcétera, etcétera, y cómo a lo largo de nuestra historia ha habido un esencialismo español. Esa esencia española era de la misma que estaban hablando Américo Castro y Sánchez Albornoz. En realidad es la manía de hablar de las esencias de los pueblos en lugar de hablar del territorio, que es lo que a mí me parece que es más interesante. La historia de lo que pasó en un territorio te evita tener que estar seleccionando materiales para no trabajar. Pero Olagüe es un hijo de su tiempo y está hablando de la esencia española, ¿no?
esa esencia española que él plantea en La decadencia española, libro fundamentalmente regeneracionista, pero sobre todo spengleriano, en el sentido de había un camino y lo hemos perdido, y solo hay un camino. Es decir, esa era un poco la, ¿cómo podemos decirlo?, la aplicación a las humanidades de la idea positivista de Comte de que el progreso es único, que va hacia un sitio y que o te subes o te quedas en la Edad Media. Ese es un poco el juego de la decadencia de Occidente. Y al final de su vida, pues Ignacio Ellague plantea en el libro La Revolución Islámica de Occidente, algo en concordancia con su idea de la decadencia de España. Y es que lo que aquí ha ocurrido lo hizo la gente que estaba aquí. Esa idea que tenemos en España de que todo vino desde fuera, para bien o para mal, esa idea de que el erasmismo es que lo traía Erasmo, esa idea de que los afrancesados eran listos porque es que traían las ideas de Francia, esa idea de que aquí se rompió el concierto de la historia visigoda porque nos invadieron los musulmanes, esa es la idea que él ataca, una idea mucho más general. Lo que se produce en un territorio lo ha hecho la gente de ese territorio. Cuando él va a publicar el libro, lo quiere publicar en francés, es un hombre de mundo y quiere publicarlo en francés, lo lleva a París, se lo entrega a Ferdinand Braudel y ahí toca con hueso la primera vez. Ferdinand Braudel lo trata de un modo muy civilino, de un modo muy universitario. Ellague no es un universitario, no es capaz de entrever lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es que Ferdinand Braudel se da cuenta de que la revolución islámica en Occidente le lleva a la contraria a la teoría vieja de Henri Pirenne, de Mahoma y Carlomagno, la ruptura de la concordia mediterránea por la aparición del Islam. Y Braudel, pese a que él de alguna manera no participa al 100% de esa teoría, percibe que se está rompiendo la tradición historiográfica del porqué de Europa, el creacionismo renacentista, etc. Entonces coge ese libro, se lo cede a un tipo llamado Baer, que lo resume, lo castra completamente, le quita todos los pies de página y en lugar de llamarlo la Revolución Islámica de Occidente, lo llama Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne, jugando ya a la traslación de lo que era musulmán o islámico, ahora lo voy a confundir con lo árabe, y jugando a ofrecer solamente la idea en un título para que el libro se pueda criticar sin leer también. Cuando cualquier intelectual español de los años 70, esto fue en el año 69, cuando en los años 60 llegó ese libro a España, Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne, los árabes no invadieron España, fueron a buscar el fundamento científico de la tesis y no lo había porque le habían quitado los pies de página. De unas 300 páginas que entregó Ignacio Ellague a Braudel, quedaron unas 150 y por supuesto ninguna de pie de página. Y la gente ya no solamente atacó al falangista, sino al poco científico. Claro, es que no es universitario, este hombre tiene un fundamento científico y un saber hacer historiográfico impresionante demostrado en sus otras obras, pero en este caso concreto estaba siendo manipulado. Y eso es lo que se hizo con él, demostrar que tenían razón los que criticaban simplemente que era falangista, porque además era un libro que no tenía el más mínimo interés. Cuando a partir, creo recordar que fue en el año 2003, la editorial Plurabel recupera a través de los herederos el texto completo y lo edita con todos sus pies de página y se da cuenta de que Ignacio Ellague lo que ha hecho ha sido una historia del cristianismo en la península ibérica y percibe algo interesantísimo, y es que la suma de las herejías cristianas están en la base del Islam original. Estamos ante un autor que se ha adelantado 20 años al método histórico-crítico en la historia del Islam. Una de las partes más interesantes en torno a la obra y a la figura de Ignacio Ellague es, en contraste con el olvido, la forma de ignorarlo intelectualmente en el interior de España, el contraste, decía, con la repercusión que ha podido tener fuera a varios niveles, en su propia época y después, ¿no? ¿Cuál es la tesis fundamental de Ellague? Yo decía antes que se adelanta en 20 años al método histórico-crítico a la hora de estudiar el Islam. En todas las interpretaciones clásicas del Islam, y siguen vigentes, algunas veces por confesionalismo, es decir, la gente habla de su propia fe y quiere una excepcionalidad, y otras veces simplemente
por mantener lo que en los estudios coránicos se llama el paradigma Noldek, que es ¿qué es el Islam? Lo que los musulmanes digan que es. El Corán lo recibe Mahoma de Dios y a partir de ahí surge una religión nueva. Bien, pues Olagüe no participa de esa interpretación, como no participa de esa interpretación el método histórico crítico actual, como no participo yo de esa interpretación porque me adscribo a esa corriente del método histórico crítico. ¿Qué es el Islam? Pues el Islam es la evolución de muchas, la sintetización, la simplificación, la modificación, la arabización de muchas corrientes judeocristianas que después del concilio de Nicea cada una andaba en unas diversas polidoxias y ya en algún momento se consolida un enorme sistema comercial a lo largo del Mediterráneo y va surgiendo una nueva fe. Es la explicación difícil. La explicación fácil es Dios manda el Corán a uno de sus profetas, este tiene tal poder que un grupito de personas consigue invadir desde Poitiers a la India en unas cuantas décadas. Seguimos anclados en esa interpretación y Olagüe percibe ese papel del judeocristianismo originario. No se le conoce a Olagüe lecturas de los clásicos histórico-críticos de la historia del judeocristianismo de la época. Se le conoce la obra, o sea, las citas de la obra de Jean Danielou, pero Jean Danielou no es exactamente un crítico, sino un descriptor de un cierto relativismo del origen del cristianismo y del judaísmo. Quiere decir que la obra de Ignacio Olagüe, planteando un Islam revolucionario, es en sí misma muy revolucionaria. Pero tiene otra segunda faceta. Cuando Sverker Arnoldsson es el primero en el mundo, más allá de lo hispano, que escribe sobre la leyenda negra, descubre que en la leyenda negra hay algo que no gusta a los españoles de la leyenda negra, aparte de que se metan o no con que si conquistamos América y hubo una carencia de derechos humanos, etcétera, etcétera. En la propia época lo que está molestando, dictamina Arnoldsson, es que a los españoles en el resto de Europa se nos considera pues árabes, porque África empieza a los Pirineos. Entonces, Sverker Arnoldsson, cuando está haciendo ese estudio de la esencia de España, el 90 y tantos % de las citas de historiadores españoles que él hace son del libro de la decadencia española de Ignacio Olagüe. Un libro que no se está estudiando ni leyendo en España, pero que fuera se está teniendo en cuenta. Cuando uno viaja a Marruecos y conoce el libro de Al-Azri, el Islam fi tasawurat al-istijraq al-isbani, el Islam en las mentalidades, en los imaginarios del orientalismo español, descubre que se está interpretando el modelo revolucionario de Ignacio Olagüe como una de las corrientes lógicas para interpretar el orientalismo español y no se ha estudiado en España. Cuando uno va a Irán y le regalan el libro Enqelabi Islami Dar Gharb, la revolución islámica en Occidente, se da cuenta de que uno de los grandes fundamentos míticos de la revolución de Jomeini en Irán es ese planteamiento de la revolución del Islam como revolución, que lo había hecho Olagüe y es la traducción del libro de Olagüe. Es decir, este hombre, este intelectual, menospreciado en España, etiquetado, jugándose con él, con la falacia del espantapájaros, del hombre de paja, en la crítica de Jauría ad hominem, de meterse con él simplemente por el color que pudiera tener su carnet en un momento determinado de la historia de España, no solo ha sido menospreciado dentro, sino que nos hemos perdido ese arranque del método histórico crítico en el conocimiento del Islam en general y muy en concreto en cómo llegó el Islam a la península ibérica. Lo que hay detrás de la obra de Ignacio Olagüe es algo que decía yo antes que es hijo de su tiempo, es hijo de una forma de entender la realidad española que en aquel momento compartía el arabismo español y que dejó de compartirlo. Cuando yo estudiaba en Granada en los años 80, nos decían que había una tradición de arabistas españoles, una tradición de medievalistas, los medievalistas con una ideología, los arabistas con otra, los arabistas traducían y tenían una comprensión hacia lo árabe que el medievalista no tenía, pero Francisco Codera, uno de los padres del arabismo español, escribió su gran historia de Al-Ándalus titulada Historia Árabe Española, que participaba de la idea que yo en mi libro, cuando fuimos árabes, la considero como la idea motor. Lo que se ha producido en ese territorio que hoy llamamos geográficamente España,
otro día se puede hablar de qué es un Estado o qué debería ser, pero yo hablo de España como territorio. Lo que haya ocurrido dentro, pues resulta que es historia de España. Y si durante muchos siglos lo que ocurrió dentro se hizo en árabe, pues se corresponde con lo que Codera decía, la historia árabe española, que hoy por hoy yo creo que la mayor parte del arabismo simplemente se ha pasado al bando de aquel medievalismo reaccionario en la medida en que no quería aceptar lo que se podía lo que se podía ofrecer desde el arabismo como continuidad en nuestra propia historia. Ignacio Ellague, al leer su libro, al margen de su circunstancia en torno a la decadencia de Occidente, al leer el libro de la Revolución Islámica en Occidente, uno percibe varias cosas que son fundamentales. La primera, su arranque de los primeros capítulos son como de un escritor británico de viajes en los que dice: imagínese el lector que avanza por el patio de columnas de la mezquita de Córdoba y él percibe que aquello no es un témenos clásico, no es un clásico templo en el que el público tiene que dirigir la atención hacia un punto, sino que es una forma de introspección personal. Y eso a él le sirve para jugar a cómo nosotros estamos pensando siempre que hay una estructura de poder que nos insufla una determinada ideología, pero muchas veces la propia persona la que se suma. Sería, en términos de Foucault, sería darle la vuelta a las estructuras de poder y hacer una especie de reivindicación de la personalidad. La idea del Islam como creación autóctona española, ese Islam español, esa historia árabe, personalizada y no abducidos todos por una ideología, está en el arranque del libro de Ignacio Ellague. La segunda cosa es explicar los movimientos de población de su tiempo en unas 150 páginas sobre la historia climática de los siglos 6, 7 y 8. Eso hoy por hoy se está haciendo, pero no se había hecho en la época de Ignacio Ellague, y él está diciendo, tiene mucho más que ver con los movimientos de población, el comercio y los desastres naturales, que el juego este de 18.000 personas pueden llegar desde un sitio a otro y conquistar un país. Entre otras cosas, cita un montón a historiadores militares que dicen que es inviable, pero es mucho más importante, sea viable o no viable, milagroso o no milagroso, es que no hay ninguna documentación. Absolutamente ninguna documentación, porque todo lo que se sabe sobre la hipotética Fatah, la conquista islámica de la península ibérica, se escribió 200, 300 años después y ya eso está permanentemente trufado. La siguiente cosa que querría yo destacar del libro de Ignacio Ellague, al margen de su posible adscripción a ese movimiento que yo decía, histórico-crítico, es que yo lo percibo como un posmoderno. Yo estoy convencido que a él no le habría gustado nunca ser calificado así, pero esa idea de que hay unas historias periféricas, que no hay una sola historia, esa idea de que el progreso no lo explica todo, él ya ha dado un salto desde su spenglerismo de la decadencia de Occidente hasta la Revolución Islámica. Hay una humildad periférica en la historia del Islam que no la había en la decadencia española. Por lo tanto, yo lo calificaría de un escritor postmoderno en la idea de que hemos escrito una historia de Europa unívoca, una historia del mundo unívoca, nos sirven las cuatro pinceladas orientalistas para interpretar el mundo que nos han dicho, y eso no está tan bien ni tan claro. La cosa es mucho más difusa y la cosa es mucho más evolucionista que creacionista, ¿no? Por eso yo en el libro que estoy escribiendo ahora he incluido un capítulo que se llama Defensa pro Ellague, porque considero que en la defensa de la obra de este hombre y en la forma en que el intelectualismo español lo atacó, esa forma de jauría, esa forma de ataque ad hominem, esa forma de espantapájaros en la idea de un falangista, quítatelo de en medio, como si ahora ya no hubiera que leer absolutamente a nadie más dependiendo de su carnet. Creo que por eso hay que defender la obra de este hombre, asumirla, superarla, pero habiéndola leído.